del verso 12 al 25. Dice así, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos a ver cómo Jesús entra en este camino de sufrimiento rumbo a la cruz. Comenzamos a ver cómo Jesús empieza a avanzar hacia lo que es su pasión. Y decíamos que Jesús ya no regresa al templo, ya no lo vamos a ver allí, sino que ahora Jesús está caminando hacia la muerte segura. Y este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver que está dividido en 3 partes. Lo primero que vemos aquí son los preparativos para celebrar la Pascua. Del verso 12 al 16 vemos a Jesús dando instrucciones acerca de cómo hacer los preparativos para tener esa cena especial, esa cena de Pascua. Después vamos a ver del versículo 17 al 21 cómo Jesús da esta predicción sobre su traición. Jesús anuncia que va a ser traicionado. Y por último, del 22 al 25, vamos a ver cómo Jesús instituye lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y es bien interesante porque en este pasaje Jesús va a mostrar primero que Él está en control. Él es el siervo sufriente. Él es aquel del que escribió Isaías en capítulos 52 y 53, que iba a derramar su vida en rescate de muchos. Pero también se va a mostrar como el Cordero de Pascua. Recuerden que en esta fiesta la celebración era la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que está narrada en Éxodo 12. Y lo que vamos a ver aquí es que en realidad Jesús es el verdadero Cordero que Dios envió, que Dios preparó para darnos verdadera libertad. Y otra de las cosas que vamos a ver a medida que leemos este pasaje es que Marcos nos va a mostrar que Jesús no fue sorprendido por su muerte. Es interesante porque el día de hoy hay eruditos bíblicos, hay cristianos que piensan que Jesús fue tomado por sorpresa por su muerte, por su crucifixión. Algunos piensan que Jesús en realidad no esperaba este desenlace y que de alguna manera de repente Jesús se vio en medio de esto y ya no supo qué hacer y fue y murió trágicamente en la cruz. Pero lo que vamos a ver aquí es que Marcos nos muestra que Jesús en ninguna manera fue sorprendido por los eventos, más bien los había anunciado. Y por último, vamos a ver cómo este evento en la Pascua le da un cambio completo al significado de la Pascua.
de tal manera que hoy tenemos lo que conocemos como Santa Cena y no una cena de Pascua. Y vamos a ver qué es lo que Jesús hizo. Ahora, si vamos al pasaje, dice allí en el verso 12 que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Este era el día 14 del mes de Nisán. El mes de Nisán era el primer mes del calendario judío. De tal manera que el día 14 comenzaban los preparativos para la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que hacían es que se contaba como parte de la fiesta porque en este día la gente barría su casa y limpiaba de toda levadura para que no fuera encontrada ningún rastro de levadura en su casa. Era una manera de conmemorar o de representar una vida sin pecado. Y en ese día, tú en el día 10 del mes de Nisán escogías el cordero y lo preparabas para ser sacrificado el día 14, por ahí de las 3 de la tarde. De tal forma que dice que es el primer día. Ese día en particular, el día 14, las actividades terminaban temprano porque a las 3 de la tarde tú llevabas tu cordero al templo. La fiesta, recuerdan que consistía en una cena especial donde sacrificabas un cordero y te lo comías con especias o hierbas amargas y era asado, pero todos tenían que comerlo cuando el cordero era sacrificado en el templo. Es decir, tú no podías en tu casa sacrificar el cordero y comértelo. Tenías que viajar a Jerusalén. De tal manera que toda la ciudad estaba llena y gente se ponía, acampaba alrededor de la ciudad, pero a las 3 de la tarde todos tenían que estar en el templo haciendo fila con su cordero para que lo sacrificaran. Ahora, imagínate la cantidad de gente, imagínate la cantidad de sangre, porque tú llevas tu cordero mientras lo degollaban, que para nosotros es algo así como escandaloso, pero eso era preparar un caldo como nada todos los días. Para ellos era cosa normal. Entonces degollaban el cordero, el sacerdote tomaba una vasija, juntaba la sangre y luego iba y la aventaba al altar. Entonces imagina la cantidad de sangre corriendo por la ciudad. Unas horas después, la misma sangre de Cristo estaría corriendo por la ciudad. Pero en este caso, todos tenían que llevar su cordero, degollarlo, ponían la sangre en el altar, lo desollaban, le quitaban, ahora sí que, ¿no?, le quitaban la piel, lo aderezaban, tomaban la grasa el sacerdote y lo ponían en el altar como una ofrenda para mostrar que había una buena relación con Dios. Y una vez que ponían la grasa, una vez que el cordero estaba desollado, no le cortaban las patas ni la cabeza, sino que lo dejaban de una sola pieza y entonces se lo regresaban a la persona y esa persona ya se lo llevaba sazonado, listo para asarlo en su casa. Y se iba a su casa y lo que hacían es que buscaban nada más un lugar donde poner una estaca y ahora sí, ensartaban ahí el cordero y allí lo asaban. A las 3 de la tarde tenía entonces que estar toda la gente allí. Y Jesús les dice a los discípulos en el versículo 12, les dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Acuérdense que ellos eran peregrinos. Jesús estaba en Betania y de Betania viajaba a Jerusalén, pero para la Pascua tenías que comer el cordero en Jerusalén. De tal manera que Jesús les da instrucciones. Normalmente lo que sucedía en esos días, ya ves, ¿cuántos conocen Airbnb ahora? Es una aplicación donde tú rentas casas por internet. Si no la conoces, mucha gente alrededor del mundo, tú dices, ¿sabes qué? Voy a estar en tal ciudad, entras a tu aplicación, dices, voy a estar en tal ciudad de tales días a tales días y quiero una casa con tantas recámaras y hayas un montón de gente que te renta casa o te renta una habitación en su casa. Entonces tú puedes llegar a dormir a la casa de una persona allí que tiene un cuartito como si fuera un hotel. Eso es lo que pasaba en estas fechas en Jerusalén. Las casas normalmente eran muy sencillas. Las construcciones normalmente tenían lo que era la casa y lo que le llamaban el aposento alto. Era un cuartito arriba, podía tener acceso por fuera normalmente,
¿Para qué? Para las visitas o para rentarlo en estas fechas. De tal manera que Jesús les da instrucciones a los discípulos y les dice en el versículo 13, envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Y es bien interesante porque Jesús está repitiendo algo que ya había hecho en el capítulo 11. ¿Se acuerdan? Si vas al capítulo 11, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, Jesús envía a sus discípulos con instrucciones muy similares. Dice en el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron, y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Es decir, Jesús nuevamente está mostrando que Él sabe los eventos por venir. Jesús está anticipándose esas situaciones, y lo que está mostrando Marcos en este pasaje es que Jesús está en control de todas las cosas. Jesús no fue una víctima, Jesús no fue tomado por sorpresa, Jesús estaba cumpliendo el plan que Dios había trazado de la eternidad. Y aquí vemos entonces que Jesús da esas instrucciones, y es bien interesante porque dice allí que entren a la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua. Eso era atípico. ¿Quiénes iban por el agua? Las mujeres o los esclavos. ¿Se acuerdan de la samaritana? Eran las mujeres. Pero dice Jesús, van a entrar y van a ver a un hombre, síganlo. Y cuando lleguen a la casa que él llegue, díganle al dueño dónde está el aposento del maestro. Y dice que iba a tener un aposento alto, ya listo. Dice el verso 16, Jesús los envía en el verso 13, verso 16 dice, fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Es decir, ellos obedecieron y encontraron tal y cual Jesús se los había mandado. Así de que podemos ver que en realidad Jesús está en control de todo lo que está sucediendo. Ahora, es muy interesante porque dice que ellos fueron y prepararon la Pascua, es decir, estos 2 discípulos fueron a preparar el cordero. Ahora, ellos no sabían, pero Dios estaba preparando al verdadero cordero de la Pascua. ¿Se acuerdan? Si vas por favor a Juan 1:29. Juan 1:29 nos pone o nos muestra al otro Juan, a Juan el Bautista, haciendo referencia a Jesús. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el verdadero Cordero que estaba siendo preparado mientras todos estaban matando o sacrificando su Cordero para la cena. Ahora, si me acompañas a Primera de Pedro, y esa es una base para sustentar lo que hemos dicho, de que Jesús sabía lo que estaba pasando. En capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, mira lo que dice. Y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo que dice después el versículo 20. Ya que destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Es decir, no fue algo. Si puedes poner la NTV, por favor. La NTV es más clara. Dios lo eligió, ¿a quién? A Jesús, al Cordero, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Es decir, Dios ya tenía su plan. Cristo no fue un plan B. Cristo no fue un accidente. Jesús sabía lo que estaba pasando. Y mientras todo el mundo está preparando su cordero para celebrar, para recordar la liberación de Egipto, Dios estaba preparando al verdadero cordero que quita el pecado del mundo para que nosotros fuéramos libres, verdaderamente libres, no solamente de la influencia y del poder del pecado, sino también del juicio de Dios. Y dice allí, si regresas a Marcos, que en el verso 17, cuando llegó la noche, vino él, Jesús, ¿con quién? Con los 12. Es decir, si se fijan, había más personas que los 12 con Jesús. Jesús envió a 2 de sus discípulos, pero dice que por la tarde llegó él con los 12. Así de que en la mañana hasta las 6 de la tarde, ese era el día 14. A partir de las 6 de la tarde comenzaba el día 15. De tal manera que ese era el primer día oficial de la fiesta de los panes sin levadura. De tal manera que dice que llegan allí, viene la noche, Jesús está con los 12 y se sientan a la mesa, el verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Dice el verso 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ahora, sabemos que había más personas, los que habían preparado, pero después llegan Jesús y llegan los 12. Imagínate, sabemos por Juan 13 que Juan les había lavado los pies. ¿Se acuerdan de eso? Juan 13 nos dice que en cuanto llegan, acompáñame para allá por favor, llegan a la Santa Cena, o más bien a la Pascua, y Jesús se viste de siervo y lava los pies. En el verso 1, capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Marcos omite esos detalles, pero sabemos por Juan que había sucedido. Entonces Jesús llega, les lava los pies porque venían sucios del camino, los traían calientes, ¿no?, de andar caminando en la arena. Jesús llega, lava sus pies y se sientan. Imagínate, te vas sentando y Jesús: alguien de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo se quedaron todos? No sé si has visto los cuadros de la Última Cena. Para empezar, no se sentaban en mesa como tú y yo el día de hoy. Usaban una forma de sentarse, alguna vez se las ilustré, parecidas se llamaba el triclinio, el romano, que era ponían la mesa bajita y lo que hacían es que ponían una especie de cojín y entonces se recargaban sobre la mesa y estaban prácticamente lado con lado juntos alrededor de la mesa. Segundo, te los ponen, Jesús está como, ¿no?, así con su miradita, y Juan recargadito, ¿no?, en los cuadros. Pero lo que vemos aquí es una escena de tristeza, porque llegando Jesús les dice: alguien de ustedes me va a traicionar. Y dice que la pregunta es, el tono de la pregunta es: dime que no soy yo. Cada uno dice que pregunta: dime que no soy yo.
Y Jesús dice, sí, es uno de los 12. Imagínate. Es más, es uno de los que comparte el plato conmigo. Y eso, en la cultura judía, sentarte a comer con alguien no era solamente una cuestión incidental. Es decir, ellos no invitaban a cualquier persona a echarse un taco con ellos. Si invitaban a alguien a sentarse a su mesa, era porque estaban compartiendo intimidad con ellos. Por eso Jesús, en la Biblia vemos estas promesas de, si tú me dejas entrar, nos vamos a sentar y vamos a cenar juntos. Es intimidad, es comunión. Y Jesús dice, uno de los que está aquí, uno de los 12, los que han estado conmigo, uno de los que va a compartir el plato conmigo, me va a traicionar. Y eso era lo peor. No solamente para Jesús, en la cultura judía, que tú traicionaras a alguien con el que te habías sentado a comer, era algo atroz. Así de que la imagen de todos, imagínate preguntando y que te digan, no les dice, no, tú no eres, no, tú no eres. Dice, sí, es uno de los 12. Mateo es más específico, le dice a Judas, tú lo dijiste. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es alguien cercano. Es alguien de los que está compartiendo el plato conmigo. Y de hecho, Jesús lo está, de alguna manera está citando el Salmo 41, acompáñame al Salmo 41, 9, lo toma como alusión profética. En el verso 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, levantó su talón contra mí, también me dio, básicamente. Y ese es el punto. Jesús está hablando de alguien cercano. Jesús está anunciando que alguien de los que está ahí entre ellos, que ha pasado tiempo, que ha estado con él, que lo ha escuchado, que lo conoce, lo va a traicionar. Ahora, ¿le dolería a Jesús eso? Seguramente sí, pero Jesús no está sorprendido, porque así como anunció lo que iba a suceder a los discípulos cuando entraran a la ciudad y siguieran a este hombre, Jesús sabía lo que iba a suceder con este hombre también, con Judas. Y sin duda, aun cuando esté en control, también estaría triste y decepcionado, porque era alguien a quien amaba. Juan 13 dice, como los había amado desde el principio, los amó hasta el final. Y ese es el tipo de amor que hemos visto de parte de Dios. Un amor que no cambia, a pesar de ti y de mí, a pesar de nuestras fallas y nuestras traiciones. Porque tendríamos que preguntar, como los discípulos, ¿acaso seré yo, Señor? Porque también cada vez que tú y yo pecamos, estamos traicionando a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Estamos cambiando. Judas lo cambió, ¿por qué? Vimos la semana pasada, Judas era de las personas que buscaba a Dios para ver qué le podía sacar. Y pudo conseguir 30 monedas de plata. Pero en realidad, todos los discípulos lo iban a traicionar a Jesús en alguna manera, ¿estás de acuerdo? No por dinero, unos por cobardía. Pedro le iba a negar 3 veces, los demás lo iban a abandonar. Incluso es interesante porque Marcos, más adelante vamos a ver en el capítulo 14 también, cómo habla de un joven que lo toman de la túnica y ¿qué hace? Sale corriendo, ahora sí que bichi, como dirán aquí, ¿no? Sale corriendo encuerado, con tal de no ser atrapado como un discípulo de Jesús. Y Marcos, bueno, algunos, los eruditos piensan que Marcos hace una referencia a él mismo, aunque algunos dicen que Marcos no estuvo presente. Pero el punto es, en realidad, no era Judas el único traidor. Todos en alguna manera lo iban a traicionar. Lo interesante de esto es que Jesús hace una afirmación en el versículo 21. Dice, a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús hace referencia a él mismo como el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Esa es una frase que saca de Daniel, del libro de Daniel. Se pone como en Daniel 7, 13 y 14.
habla de la visión del Hijo del Hombre y Jesús hace mención de Él mismo como el Hijo del Hombre. Y hemos visto que Jesús es el Hijo del Hombre, hemos visto que Jesús es el siervo sufriente de Isaías, hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabe quién es, Jesús sabe lo que está pasando, pero le dice, pobre del que me va a traicionar. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Y sabes, de alguna manera Jesús está entendiendo la responsabilidad que tiene Judas. Y esto es bien interesante, no solamente para que lo veas en la vida de Judas, sino para que lo veas en tu vida y en la vida de cualquier persona. Dios, como vimos ahorita en 1 de Pedro, Dios hizo su plan. Y en su plan contemplaba la muerte de su hijo. Y en la muerte de su hijo estaba contemplada la idea de este traidor. Lo interesante es que nadie forzó a Judas. Judas actuó por su voluntad, por sus propios intereses. Y Judas es responsable delante de Dios. Y Jesús dice, pobre, porque mejor le hubiera sido no haber nacido. Y en ese sentido es lo que te decía ahorita. La muerte de Cristo no fue ningún accidente. Si me acompañas por favor a Hechos 2:23. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, mira lo que es el verso 22. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado, ¿por qué? El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándoles. Si puedes poner la NTV, por favor. Es en Hechos 2:23. En la NTV, mira cómo te lo pone. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Dios tenía el plan? Sí, pero ustedes lo mataron. Ustedes. Y cada uno de ellos era responsable. Judas traicionó a Jesús y Judas era responsable. Pero no era una sorpresa, Jesús sabía. Jesús dijo, es necesario. Pero pobre de aquel que me va a entregar. Jesús estaba en control. Y sabes, si esto sucede siempre, y por eso decía que es importante que tú veas, porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios se va a cumplir, sí o sí. El plan de Dios se va a cumplir. Y sin embargo, tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. Es decir, cada acción, o más bien cada decisión que tú y yo tomemos, tiene consecuencias, para bien o para mal. En la Biblia vamos a encontrar siempre esta realidad. Un Dios que es soberano para hacer todo lo que se propone, y nosotros las criaturas que somos responsables por nuestras acciones, por la manera en que decidimos. Jesús sabía lo que estaba pasando allí. Jesús dice, sí, va a ser entregado el Hijo del Hombre, pero pobre de aquel que lo va a entregar. Sin embargo, estaba en el plan de Dios. Ahora, dice allí en el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús acaba de mencionar la traición y después toma el pan. Pero Jesús hace algo que no era común. De hecho, algo que nadie hacía. Normalmente, cuando se estaba celebrando la Pascua, lo que hacía el padre de familia es que tomaba el pan, lo alzaba y decía, alabado seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace que la tierra produzca el pan. Y entonces todos comían, lo partían en pedazos y todos entonces participaban de esa bendición y lo comían.
Sin embargo, vemos que Jesús cambia el significado de la bendición. Y Jesús lo que dice es que, dice, gracias, toma este pan, dice, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Literalmente lo que Jesús decía es, este soy yo mismo. Ahora, si tú eras judío, año tras año tú celebrabas esto, y tú sabías, esto es algo que tú sabías, cómo se celebraba, y empiezas a escuchar a Jesús y ellos quizás estaban diciendo, ¿qué está pasando aquí? Jesús está pidiendo, no solamente está diciendo que es su cuerpo, sino que sabemos que Jesús les dice por los otros evangelios, cada vez que coman esta cena, háganlo en memoria de mí. Es decir, cambien el significado de la Pascua, olvídense de Egipto y olvídense de Moisés, háganlo para recordarme a mí. Y los discípulos están escuchando esto, y este es uno de los argumentos que tú tienes también que decidir, porque si Jesús no era el Mesías, como decía C.S. Lewis, entonces Jesús estaba loco, era alguien que tenía un concepto muy alto de sí mismo. Ahora, Jesús cambia la oración. Jesús no solamente el pan, sino que la bendición se repetía con el vino. Decía también, alabado sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra produzca el fruto de la vid. Y Jesús dice, esto es mi sangre. Ahora imagínate, porque Jesús dice que primero en el versículo 23, toma la copa y en lugar de que cada uno tenga su propia copa como se usaba, Jesús les da una sola copa. Y dice allí en el versículo 23, dio gracias, se las dio y todos bebieron. Y después de que bebieron, el verso 24 les dice, esto es mi sangre. ¿Te imaginas a un judío que le digas, te acabas de tomar mi sangre? No, la sangre está prohibida para los judíos. Ellos no pueden probar sangre. No solamente en la ley estaba prohibida, sino que también en el Nuevo Testamento, como una manera de mantener la paz entre los gentiles y los judíos, se les dijo, no coman nada con sangre, porque se consideraba que en la sangre estaba la vida, era algo prohibido. Y sin embargo Jesús hace esta afirmación, esto es mi sangre. Ahora, si quieres anotar, en Génesis 9:4 está la prohibición de la sangre, y en Hechos 15:20 está cuando los discípulos les dicen a Pablo, ¿sabes qué? Que no guarden la ley, pero que no coman sangre, que se abstengan de los ídolos, del ahogado y de la sangre. Ahora, cuando Jesús dice estas cosas, tenemos que ver cómo Jesús de tiempo atrás estuvo hablando de la importancia del pan. Cuando Jesús cambia esta oración y les pasa el pan, literalmente lo que está diciéndoles es, van a participar de mi sacrificio, pero va a ser de bendición para ustedes. El Padre daba gracias a Dios por el pan, por cómo podía proveerles del pan, y lo repartía para que todos participaran de esa bendición. Pero ahora Jesús dice, mi cuerpo, este es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes, y se los da. Jesús está extendiendo como una forma de decirles, es para su bien. Ahora, si tú te acuerdas, a lo largo del ministerio de Jesús, los discípulos han escuchado a Jesús hablar del pan, y nosotros también, pero quizá ahora podamos captar un poquito más de lo que Jesús hacía referencia. Si tú te acuerdas, en Marcos 6, acompáñame a Marcos 6, Jesús le pide a los discípulos que alimenten a la multitud. ¿Se acuerdan? A partir del verso 30 está una multitud, la alimentación de los 5,000. Y Jesús en el verso 37 les dice, denles ustedes de comer. Y los discípulos dicen, Señor, ¿quieres que paguemos un año de salario para alimentar a esta gente? Y Jesús les había dicho, denles ustedes de comer. Ahora, Jesús
le llevan unos cuantos panes. El Señor, si ves en el verso 41, dice, el Señor tomó los 5 panes, 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Cuántas cestas recogieron? En el verso 43. 12. ¿Se acuerdan quiénes eran a los que estaba alimentando? Estos 5,000 eran judíos. Pero más adelante, si vas, bueno, ahí en el capítulo 6, en el verso 52, es cuando Jesús va caminando sobre el mar, llega y se sube al barco, y ellos están asombrados. Dice el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, más adelante, se nos dice en el capítulo 8, hay la alimentación de los 4,000. Pero estos 4,000 son gentiles, ya no están en Jerusalén. De hecho, tú puedes ver, si tienes títulos ahí en tu Biblia, que primero en el verso 24 se habla de la mujer sirofenicia, y después en el verso 31 Jesús está en la región de Tiro y va por Sidón, está en Decápolis, está en tierra de gentiles. Y dice allí en el capítulo 8 que nuevamente Jesús en el verso 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Y entonces Jesús vuelve a orar, da gracias y reparte el pan. ¿Y qué sucede? Que comieron ahora, todos se saciaron en el verso 8. ¿Y cuántas canastas recogieron? 7. Ahora, si tú recuerdas, el 7 tiene el significado de estar completo. Y los eruditos dicen, ok, Jesús está mostrando con esto que su labor, su trabajo es para judíos y para gentiles. ¿Cómo lo muestra? Con el pan, alimentándolos con pan. Ahora, si tú te vas ahí en el capítulo 8, al versículo 14, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, y no se acuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Puedes entender tú? Los discípulos dicen, no traemos pan. Dice que traen un pan. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan. ¿Todavía no entienden? Se siguen preocupando porque no traen pan. Yo soy el pan. Ahora, en Juan, si tú vas al capítulo 6 de Juan, Jesús se muestra abiertamente como el pan. Es decir, el pan se volvió un símbolo de la misión de Jesús. En capítulo 6, en el verso 30, está discutiendo, los acaba de alimentar a la multitud. Jesús se va, lo buscan. Jesús le dice, ustedes me andan buscando por el pan. Y dice el verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús había convertido el pan en este símbolo. Y ahora Jesús le está diciendo a los discípulos, en medio de una fiesta tradicional, en medio de una fiesta que por años, por generaciones habían celebrado, les dice, el pan soy yo. Coman porque soy yo
es para su beneficio. Mi muerte va a ser para su beneficio. Y la sangre, la copa que has bebido, es para abrir un nuevo pacto, es para inaugurar un nuevo pacto, un pacto distinto al pacto que había con Moisés. Si tú te acuerdas, en Éxodo 24, acompáñame por favor a Éxodo 24. Dice el verso 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, al cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. El pacto era con sangre. Y ahora Jesús lo que está diciendo es: esta sangre que va a ser derramada, que se representa en este vino, es para un nuevo pacto, para una nueva forma de relacionarnos. Y acompáñame a Hebreos 8, por favor. Porque en Hebreos 8, verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es el pacto que hizo con Moisés en Éxodo, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Básicamente lo que está diciendo el autor de Hebreos es: Dios hizo un pacto con Moisés, sellado con sangre, pero el pueblo se desentendió de él. El pueblo de Israel no pudo mantener la ley, así de que necesitaban un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto es mejor que el primero, está establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuál es la promesa? Que no va a ser guardar mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que ahora Dios mismo va a escribir en nuestro corazón, y entonces nosotros vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. De hecho, en el mismo capítulo, ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, tú puedes ver en el versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, si puedes cambiar la NTV, por favor, para que quede más claro. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba a un tabernáculo hecho por los hombres,
pero Jesús entró al cielo, al tabernáculo celestial. Siguiente verso, por favor. Con su propia sangre, no llevó la sangre. Tú ves Levítico 4 y vimos ahorita cómo Moisés tomaba la sangre del cordero y lo echaba al altar. El sacerdote tomaba la sangre de la ofrenda y la echaba al altar. Pero Jesús entró con su propia sangre. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. ¿Y con ello qué pasó? Aseguró nuestra redención eterna. El sacerdote cada año tenía que entrar. Cada fiesta de la Pascua hacía sacrificio para conmemorar. Cada día de la expiación el sacerdote entraba y pedía perdón por los pecados, pero cada año tenías que seguirlo haciendo porque nunca estabas limpio completamente. Pero Jesús entró una sola vez con su propia sangre y nos ha hecho redimidos para siempre. Jesús lo que estaba anunciando eran buenas noticias. En medio de la tristeza, en medio del anuncio de una traición, Jesús estaba cambiando el significado de esta fiesta para que ahora fuera Él el centro. Para que, imagínate, de ahora en adelante, a partir de este día, cada vez que los discípulos se sentaban a la mesa y veían el pan, ¿en qué iban a pensar? En Jesús, en lo que Él hizo. Y es lo que tú ves si vas al libro de los Hechos, al capítulo, vete a Hechos por favor, al capítulo 4. Perdón, vete al capítulo 2. Al 2, verso 46 dice: y perseverando unánimes, todos los que habían creído, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros hacemos ahora, cada mes tenemos Santa Cena, pero ellos era todos los días que se sentaban a comer. Mientras comían, partían el pan, y ahí ¿qué hacían? Recordaban al Señor. Ahora, tú y yo tenemos que entender esa realidad. La Santa Cena no es para recordar solamente lo que Jesús hizo, es para recordar la realidad que tú y yo vivimos ahora y el futuro que tenemos. Porque Jesús les dice algo. Cuando tú vas allí a Marcos, en el verso 25 dice: de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús dice: yo no voy a volver a tomar de esto hasta que esté en el reino. En medio de la tristeza, Jesús puede voltear y dar esa certeza que tenemos de que Él regresa y que vamos a estar en el reino. Así de que mientras Jesús habla de este nuevo sacrificio, está hablando de que ya no hay necesidad de esos sacrificios animales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto. Todos beben de la misma copa, todos participan de la misma copa de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jacobo y Juan le habían dicho a Jesús? Déjanos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. Jesús les dijo: ¿pueden beber de la misma copa que yo voy a beber? Le dijeron: claro que podemos. Y Jesús les dice: bueno, sí van a beberla, pero no les voy a dar de todas maneras el estar a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Cuando Jesús bebe o les da a beber de la copa, están diciendo: van a participar del mismo destino que yo. ¿Sí entienden eso? El participar de la copa con alguien era, como te dije ahorita, algo muy íntimo. Compartían el destino, bueno o malo. Y pregunta: ¿cómo murió Jacobo? ¿Cómo le fue a Juan? ¿Cómo le fue a los discípulos? Compartieron esta intimidad al punto de decir: lo que sea, vamos contigo. Jesús está anunciando este nuevo pacto, está anunciando el carácter expiatorio de su muerte, esta redención que solamente es posible, esta limpieza de pecados, esta justicia que solamente es posible por la muerte de Cristo. Y esta era la inauguración de ese nuevo pacto. Ahora, termina con esta nota triste en el versículo 24, pero en el versículo 25, como decíamos ahorita, hay una nota de victoria. Vamos a volver a reunirnos en el reino.
Así de que el sentido completo de la fiesta cambió para la iglesia. Los cristianos, después de Jesús, la Pascua ya no es lo más importante, como para celebrar su liberación de Egipto. De hecho, tú y yo somos gentiles, nunca estuvimos en Egipto, no tenemos nada que celebrar con la Pascua, salvo que Cristo es el centro. Y entonces la Pascua para nosotros tiene un significado distinto. Es el inicio del nuevo pacto, la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cambia todo el sentido de la fiesta. Tú y yo no somos judíos, pero celebramos la Pascua bajo este nuevo pacto, bajo esta perspectiva que Cristo le dio. Y por eso hemos hablado que cuando tú y yo venimos en la Santa Cena, recordamos lo que Jesús hizo, recordamos que ahora somos parte de ese pueblo que Él inauguró y anunciamos que Él regresa y que nos sentaremos con Él a la mesa nuevamente. No es solamente un recuerdo pasivo, es una realidad actual y apunta hacia un futuro glorioso y cierto, como sabemos, como creemos que lo anuncia la Escritura. Así que, otra vez, ¿qué podemos concluir? Que Dios tenía su plan, que Jesús sabía lo que estaba sucediendo y que era necesario porque así estaba establecido. Y es a través de esa muerte que vamos a ver en los próximos días que Dios cumplió su plan y que Dios pudo traer pecadores como tú y como yo, hombres y mujeres débiles, faltos de la capacidad para relacionarse con Dios, para que ahora seamos parte de su familia, por los méritos de Jesús, por el siervo sufriente. Así de que te invito a que te pongas de pie, por favor. Y en Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si tú piensas esas palabras, dice básicamente, la gente lo veía como alguien castigado por Dios, no como la ofrenda de Dios para saciar o para paliar la ira de Dios. Dice allí el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Así de que te invito a que cierres tus ojos, tomes un tiempo para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque solo tú eres el sacrificio que limpió nuestros pecados, que nos reconcilió con Dios. Señor, y viendo esto, no importa qué tan pecadores seamos, sabemos que no solamente Judas fue traidor, en realidad todos te traicionaron, pero los demás, Señor, entendieron que podían arrepentirse y que tú eres un Dios que perdona. Señor, y tú lo restauraste. Señor, y si alguno de nosotros te ha fallado, si alguno de nosotros ha cometido pecado, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos el día de hoy también. Que tú, Señor, eres compasivo, misericordioso, lento para la ira. Tú eres grande en misericordia, Señor, y verdad. Que podamos acercarnos a ti con este corazón arrepentido y que podamos ver, Señor, que tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres el verdadero pan que sacia, que quita el hambre, que quita la sed, Señor, y solamente es por medio de ti que tenemos vida eterna. Danos un corazón agradecido para contigo, que podamos adorarte, que podamos, Señor, servirte, que podamos entregar todo lo que somos
Porque, Señor, tú entregaste todo lo que tú eres. Tú diste tu vida por nosotros. La única manera racional de responder a lo que tú has hecho, Señor, es dándote todo lo que somos. Que podamos, Señor, rendirnos a ti, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y que podamos adorarte también, porque solo tú eres digno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.